Quiero porque este lugar tenga algo especial, o esta iglesia, o este ministerio, sino bendecidos porque el Señor está en este lugar, porque Él es fiel, como lo decíamos, y dice su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí estoy yo, dijo Jesús, así que Él está aquí. Amén. Esta mañana no quiero extenderme, aunque a veces me cuesta, pero realmente voy a ser preciso. Y quiero que en esta mañana, por supuesto que vamos a hablar y compartir, bueno, arriba, creo que van a subir los niños arriba, sí. Los niños pueden ir, niñas, con sus papás los pueden llevar o dejar que en este caso la seño Majo los lleve. Ahí van a hacer unas tareas. La van a pasar bien, así que ustedes preocúpense por ellos. Bueno, esta mañana, este domingo se lo conoce prácticamente todo el mundo como el Domingo de Ramos. No sé si usted en la semana vio que en algunos lugares, se suele tener una costumbre según la religión tradicional, oficial de nuestro país, donde uno puede ver una especie de ramitos, creo que son de palmas, ¿no? Como que tejidos. De hecho, recuerdo que cuando yo iba a la escuela primaria, recuerdo que una profesora de catecismo nos había regalado a cada uno de esos ramitos y bueno, nos habían dicho, díganle a los papis que los lleven a la iglesia el domingo para hacer bendecir ese ramito y para que ustedes los pongan allí en la puerta de la casa y Dios bendiga ese hogar, ¿no? Y yo decía esta mañana y pensaba, en estos días cuando llevé a uno de mis hijos, a Emiliano, a la escuela, veía ahí afuera donde está el kiosquito de golosinas, que además de vender golosinas venían ramitos, ¿no? Y yo decía, qué afortunado, qué bendecido, mejor dicho, o qué bienaventurado, conocer la verdad de Dios, ¿no? Y saber que no es un ramito el que nos trae bendición, sino el mismo Jesús el que está en nuestro hogar. Y que no está allí atrás de la puerta, porque recuerdo que cuando yo era pequeño llevé ese ramito, mi mamá nos llevó a la iglesia. Solíamos ir seguido, recuerdo, a la iglesia católica, nos congregábamos, no teníamos amistades, nada, escuchábamos la misa y nos íbamos. Pero recuerdo ese domingo que fuimos, yo fui con la ilusión de que bendijeran el ramito y bueno, lo bendijeron y vine y lo colgué atrás de la puerta, ¿no? Y bueno, ahí quedó, no sé hasta cuándo. Pero bueno, esto es parte de la tradición, como le decía, la costumbre de la religión oficial. Y yo justamente decía en estos días qué bendecidos que somos cuando conocemos la verdad y sabemos que no es el ramito que está atrás de la puerta el que trae bendición, sino Jesús que está dentro del corazón y que está dentro del hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Jesús está dentro de mi corazón y de mi hogar? ¿Sí? Y Él trae bendición a nuestra vida constantemente. La bendición de Dios no es solamente económica, en lo material, la bendición de Dios es completa, abarca todo. Y yo realmente soy una persona que creo que Jesús está en mi hogar y que creo que soy su hijo, soy un hijo de Dios. No porque soy perfecto o no tengo pecado, simplemente soy hijo. He entendido que soy un hijo y el padre siempre se ocupa de los hijos, ¿no? Así que por eso considero que soy bendecido. Y yo en esta mañana quiero que podamos leer justamente lo que acontece un día como hoy, que está en Mateo capítulo 21, justamente ayer también con los jóvenes Gustavo compartía esta enseñanza, pero bueno, le dio otro enfoque, ¿no? Yo ayer cuando escuchaba a Guti decía, uy, Guti me va a quemar la prédica, pero no porque el Señor de una sola cosa nos enseña tantas que Gustavo enseñó otra cosa. Y bueno, yo en esta mañana quiero que veamos otro aspecto de aquí de las Escrituras en Mateo capítulo 21. De paso quiero llamar nuevamente, y nunca nos vamos a cansar de llamar a los jóvenes de esta iglesia que vengan a escuchar la palabra de Dios.
Ayer éramos algunos cuantos y me sorprendió porque llegó un hermano de la iglesia de avanzada edad. Y bueno, cuando vio que estábamos acá en una especie de ronda, parecíamos alcohólicos anónimos, decimos jóvenes anónimos, dice, ¿qué no hay prédica hoy? Me dice, no, sí hay. Le digo, si hay, siempre se comparte la palabra. Bueno, dice, porque mañana no voy a poder venir a la reunión, así que vengo hoy a escuchar la palabra. Dice, le digo, pero, dice, ¿podré? Sí, sos bienvenido. Y era un joven de la tercera edad, así que bueno, él estuvo escuchando la palabra, así que también es una buena opción aquel que dice, no voy a poder ir el domingo y venga el sábado a compartir con los jóvenes, porque alguna vez todos fuimos jóvenes. ¿Cuánto dicen amén? Así que vamos a Mateo capítulo 21, del versículo 1, vamos a leer hasta el 11, ¿no? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es palabra de Dios. Amén. Fíjese usted que Jesús allí, cuando estaba entrando en Jerusalén, lo estaba recibiendo mucha gente, había una gran multitud. Y quiero que podamos ubicarnos en el contexto político en el que Israel, Jerusalén se encontraba. Como lo veíamos ayer con los jóvenes, ellos se encontraban bajo el dominio político y militar romano. En aquel tiempo el Imperio Romano conquistó muchas ciudades, muchos territorios, y aquel territorio que prácticamente como que se rendía hacia ellos, bueno, ellos le permitían vivir según sus costumbres, o algunas, pero bajo el dominio político y militar, una especie de colonia que ellos hacían, ¿no? Así que Israel se encontraba bajo el dominio militar y político de Roma, y por supuesto que esto hacía que el pueblo no viviese nada conforme. Hay una serie muy linda que por ahí retrata un poco el contexto en donde fue escrito el Nuevo Testamento, que se llama AD, la Biblia continúa. No sé si algunos la vieron, pero es una serie al mejor estilo de Hollywood, donde retrata lo que empieza a ocurrir a partir de que Cristo muere en la cruz y resucita. Y la serie va desde allí más o menos hasta la conversión de Pablo, un poquito más. Pero una serie excepcional y en donde uno puede ver y entender cómo era el contexto en el que vivían las personas en Israel, los discípulos de Jesús. Y sobre todo, como les decía, bajo el dominio militar, ellos se encontraban subyugados hacia Roma, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel ya había sido profetizado cientos de años antes que algún momento iba a llegar un Mesías, un Salvador, a liberar al pueblo de Israel. Así que Israel se encontraba esperando a su Mesías y ellos decían, bueno, el Mesías tiene que llegar en este tiempo, este es el tiempo porque nos encontramos más esclavos, oprimidos que nunca de Roma, así que es el tiempo que llegue el Mesías. Así que cuando
Cristo apareció allí en ese contexto, claro que muchos creían que Él era el Mesías, por los milagros, por las señales, pero además de esto, muchos creían que Él era el Mesías y que Él iba a venir a guiarlos en una rebelión, en armas contra el pueblo romano. De hecho, Jesús tenía uno de sus discípulos que se llamaba Simón el Celote. No sé si usted recuerda esto o vio en la Escritura, Simón el Celote. Bueno, yo gracias a esa serie entendí qué significaba el celote. Yo pensaba que era Simón, que era muy celoso, ¿no? El celote, dice, o sea, este era súper celoso de la mujer, pero no era de eso. Tampoco era Simón el pavote, era Simón el celote. ¿Y qué significaba ser un celote? Yo no sabía hasta que vi esta serie, porque los celotes eran un grupo de guerrilleros de aquella época que ellos, digamos, se levantaban a veces en armas contra soldados, contra los militares romanos. Y ellos estaban planeando una gran revuelta. De hecho, la serie muestra cómo Simón el Celote se acerca a Jesús diciendo, realmente este hombre puede liderarnos. Nosotros tenemos un ejército, pero necesitamos quien nos lidere, quien nos lleve a la batalla, quien nos lleve a levantarnos. Así que Simón el Celote llega a Jesús creyendo que Jesús iba a guiarlos a levantarse en armas, pero todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Así que es por esto que había tanta gente en aquel lugar recibiendo a Jesús, porque muchos de ellos, yo podría decir que la gran mayoría, pensaba o imaginaba que Jesús era otra cosa. Ellos imaginaban que Jesús era ese líder que iba a venir a decir, bueno, vamos a la batalla, vamos a la guerra, vamos a independizarnos de esta opresión romana. Así que por esto es que muchas personas lo recibían y lo recibían como digno de un rey. Pero bueno, ya estando nosotros en el contexto, quiero que podamos ver la enseñanza que yo quiero compartir acerca de esto. Claro, es una enseñanza que yo la escuché hace mucho tiempo atrás y que me dejó marcado, por eso quería compartirla el día de hoy. Y aquí nos muestra que Jesús, entrando en Jerusalén, ya comenzando las Pascuas, ya camino a la cruz, camino a su pasión, Él le da un instructivo a dos de sus discípulos, ¿no? Y Él les dice que debían ir hacia un lugar, a la aldea del frente, y que allí iban a encontrar, dice la palabra de Dios, en el versículo 2, iban a hallar un asna atada y un pollino con ella, o sea, un burrito, una burrita y su potrillo, ¿no? Su pollino, ¿no? Pollino le dicen. Así que, y Jesús le dice, vayan, desátenlos a ambos, tráiganlos y si alguien les pregunta, díganle, el Señor le, ¿qué cosa? Diga conmigo, el Señor le necesita. El Señor le necesita. Así que ellos fueron a hacer lo que Jesús les envió, volvieron con esta asna, con el pollino, dicen que el Señor se montó, dice aquí el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y le tendían en el camino. Fíjese usted que el Señor dice acá que los envía con un propósito porque Él necesitaba algo. Y esto es lo primero que a mí me llama la atención de este pasaje. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios hecho carne, tenga una necesidad, ¿no? Y yo siempre digo y pienso y les digo a las mujeres cuando son las reuniones de mujeres, que las mujeres deben sentirse muy privilegiadas en el plan de Dios, ya que el Señor las escogió o escogió una mujer para que naciese su hijo, cuando Dios podría haber hecho que su hijo apareciera simplemente, ¿no? Andando o como un bebé y listo. Pero el Señor no vio al género, a la mujer, sino que la utilizó para su plan. Así que díganle a alguna mujer, de paso, eres muy especial.
Pero díganselo en serio, ¿no? Si de paso está con su esposa, dígale, eres muy especial, mi amor, y gánese unos puntos. ¿Verdad? El Señor, Dios podría haber hecho así, ¿no? Con los dedos, y Jesús aparecía llorando, y María venía caminando y quizás lo encontraba. Pero no, el Señor utilizó una mujer para sus planes, para sus propósitos. Entonces yo pensaba lo mismo aquí en este contexto. Dice que Jesús manda a sus discípulos a buscar un asna y su pollino y le dicen, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, díganle, el Señor los necesita. Ahora yo decía, ¿cómo es posible que Jesús tenga una necesidad? ¿O será posible que Dios tenga una necesidad? Y quizás suena contrario a lo que creemos sobre la naturaleza de Dios, pero aunque no creamos, Dios en su misericordia no es que nos necesita, sino que por gracia Él quiere que el ser humano intervenga en sus planes divinos, que nosotros intervengamos. Así que, dígame si Dios no podría haber hecho que aparezcan ahí un burrito o bueno, no un burrito, ¿no? Ayer decíamos, Gustavo preguntaba a los jóvenes en qué auto les gustaría andar o tener o llegar o qué auto les gusta o los representa, ¿no? Y alguna de las chicas que estaba allí dice, a mí me representa el escarabajo, ese chiquitito, y justo la chica es así chiquitita y Guti le dice, como vos. Y después otra dice, no, a mí me representa la Ford Ranger y qué sé yo, todo terreno. Y a mí me preguntan, ¿a vos cuál te representa? Y le digo, a mí no sé si me representa, pero siempre me gustó el Fiat 600, es el auto que me encanta. Y le digo, aunque si tuviera que elegir un vehículo, elegiría una lancha. ¿Por qué? Dice, no, porque me gusta la pesca. Le digo, prefiero una lancha, pero bueno, no me podrían ver llegar una lancha en todos lados, ¿no? Pero bueno, imagínese esto, el Señor podría haber entrado allí a Jerusalén, en cualquier vehículo o medio de transporte del momento, podría haber entrado, bueno, ¿cuáles eran los vehículos de aquellos tiempos? Los carruajes, en un gran corcel, en un gran caballo, no sé, quizás hasta el Señor podría haber hecho que aparezca ahí tornado del zorro y Jesús entraba ahí dando latigazos, podría haber hecho lo que quiera, lo que hiciese porque era el Hijo de Dios. Pero bueno, ya las escrituras y los profetas habían dicho que Él iba a venir montado en un pollino, en un burrito, en un animal de carga, en un animal quizás menospreciado o que hablaba y tenía que ver con la humildad de nuestro Señor, que es lo que hablaba ayer Gustavo, los jóvenes, de nosotros como cristianos copiar la humildad de nuestro Salvador, ¿no? De nuestro Mesías. Así que, pero ¿qué me llama la atención de aquí? Digo de vuelta que decía que el Señor le necesita. Entonces, yo quiero decirte hoy en esta mañana a cada uno de nosotros que el Señor nos necesita. ¿Por qué no le dices a alguien, el Señor te necesita? Dile a alguien allí, a tu hermano, a tu hermana, el Señor te necesita. ¿Cuántos creen que el Señor les necesita? ¿Amén? Ahora, si usted no lo cree, bueno, el Señor usa a otra persona. Porque es cierto que no somos indispensables, pero sí somos necesarios para Jesús. Porque les digo de vuelta, Dios en su gran misericordia, Él nos hace un espacio en su agenda o nos incluye en su agenda, ¿sí? En sus planes, en sus propósitos, para que el ser humano intervenga. Ahora, en este caso no era un ser humano, en este caso era un animalito, un burrito que dice que nunca había sido montado, dice la palabra también en otros pasajes. Y lo que a mí me llama la atención, bueno, primero recuerde esto, que el Señor nos necesita. Ahora, podríamos decir, ¿para qué me necesita? Y bueno, esa es una tarea nuestra, un trabajo que tenemos de descubrir. ¿Para qué el Señor nos necesita? ¿En qué podemos servirle? ¿En qué podemos serle útil al Señor? Pero debemos saber que el Señor nos necesita. Ahora, el Señor usó un burrito, un animalito que era utilizado para llevar cargas.
Por supuesto que en aquella época sí usaban los burros como medio de transporte, pero para aquellas personas, digamos, acaudaladas o importantes no utilizaban un burro, utilizaban un gran caballo, ¿no? Pero el Señor decidió usar un burrito, un animal humilde, un animal... Nosotros creemos, yo estaba investigando, yo creía que el burrito, siempre veía en los dibujitos que el burrito era un animal tonto, ¿no? Un animal con poco cerebro, pero dicen totalmente lo contrario. Los que han hecho estudios a los burros dicen que es muy inteligente. Pero sobre todo que el burrito es un animal que está capacitado para llevar mucha carga sobre sus lomos. Mucha carga. Así que el Señor utilizó un animal en este caso, Él necesitaba algo y mandó a sus discípulos para proveerse de aquello que Él necesitaba. Ahora aquí viene lo central de mi mensaje y realmente también ya voy a ir terminando. Dice luego la palabra que el Señor les dice en el versículo 3, si alguien os dijere algo, decide el Señor, los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y luego dice el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Pero volvamos un segundito al versículo 2, donde dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, ¿y qué cosa? Y traédmelos. Este es el mensaje que yo quiero compartir central de esta mañana. El Señor les dice, allí encontrarán, necesito, ¿no?, un medio de transporte. Entonces el Señor le dice, vayan a la aldea del frente, ahí van a encontrar un asna y un pollino, o sea, su hijito, desátenlos, fíjese que dice desatadlos, o sea, ambos, y traédmelos. Y aquí es lo que yo quiero en esta mañana centrarme, en la palabra que dice desatadla y traédmelos. Fíjese usted que yo le decía recién, el Señor nos necesita, eso es una gran verdad. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros para sus planes, para sus propósitos. Y cuando digo usarnos, el Señor tiene un gran abanico de posibilidades en dónde y cómo quiere usarnos. Muchas veces, muchas personas rehúsan a sus llamados porque quizás tienen miedo de hablar a las multitudes o enfrente de un púlpito, pero quizás no es a eso que el Señor te está llamando, pero sí el Señor te está llamando para cumplir un propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando digo el Señor te necesita, no significa necesariamente que el Señor quiere que todos seamos pastores, profetas, evangelistas, pero sí, sin ninguna duda, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero fíjese que el Señor, para poder usarnos, el Señor para poder hacer uso de nosotros, necesita primero desatarnos. Fíjese que aquí el versículo dice, desatadlos, versículo 2, a ver si lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos, ¿no? Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis un asna. ¿Cómo se encontraba? Diga conmigo, atada. Y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos usa porque aún nos encontramos atados? Nos encontramos atados a diferentes cosas. Nos encontramos atados a personas. Decimos, no quiero servir a Dios porque mi esposo se va a enojar, o mi esposa, o mis hijos, o no permitimos que Dios haga su obra en nosotros porque estamos atados a una persona, por ejemplo. No voy a la iglesia porque la persona con la que estoy no le gusta. Yo he conocido personas, hasta de hecho amigos, que se casaron con personas que no compartían la misma fe,
y nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. Entonces podríamos decir que esa persona se ató o está atada a una persona que no le permite asistir a una iglesia, por ejemplo. O podemos encontrarnos atados al pasado. Muchas veces el pasado nos tiene aún atados y no permite que el Señor haga su obra en nosotros. Nos encontramos atados a las experiencias pasadas, a cosas que nos pasaron o cosas que nos hicieron. Por ejemplo, ayer contamos con los jóvenes, ayer Gustavo contaba una experiencia que a él le tocó vivir cuando era más joven, en una iglesia, y yo contaba otra, una experiencia un poco fea que me tocó vivir en una iglesia a causa de un líder que quizás no tuvo el amor de Cristo para corregir o reprender. Pero sabe que yo no dejé que eso me atara, yo no dejé que eso me alejara de Dios, o que eso me tuviera atado y no me permitiese avanzar. Porque yo entendía que lo que yo hacía lo hacía para Dios y no para el hombre. Así que en aquella oportunidad, cuando un líder no me trató nada bien, yo no dejé que eso me atara. Porque cuando nosotros nos encontramos atados no podemos avanzar, movernos hacia ningún lado. Así que quizás muchos de ustedes se encuentran atados porque alguien los trató mal en la iglesia. Entonces uno simplemente da vueltas ahí donde está atado porque decimos, no, ¿para qué voy a servir o para qué voy a ir a la iglesia si me trataron así o asá, o el líder o el pastor o la pastora o los hijos? Y nos encontramos atados. No dejamos que el Señor nos use porque esa experiencia nos ató o nosotros mismos nos hemos atado allí. Otra cosa que nos tiene atado puede ser la incertidumbre del futuro. No avanzamos porque tampoco sabemos a dónde vamos a ir, entonces estamos atados al presente y no avanzamos hacia ningún lugar. Tenemos miedos, el miedo también nos ata, tenemos miedo a lo que vendrá, tenemos miedo a la situación del país y eso nos tiene atado como persona, como esposo, esposa, como hijos, nos tiene atado y esas cosas no pueden atarnos. Por eso el Señor en esta mañana debemos entender que Él para usarnos necesita desatarnos primeramente. Y fíjense que el Señor mandó a sus discípulos a que ellos lo desatasen, ¿no? No fue Él mismo, pero Él dio la orden. Y para eso estamos nosotros, por eso digo otra vez la intervención humana. Dios necesita de personas, de hombres, de mujeres que se animen a creer que Él quiere usarlos. Así como el Señor usó 2 discípulos para desatar un burro, quizás muchos de nosotros nos consideramos un burro porque creemos que el burro es burro, ¿no? Yo tenía un abuelo que cuando él quería como insultar o tratar mal a su esposa, esto me contaron porque yo no la conocía, mi abuela le decía, sos una burra, ¿no? Sos una burra, le decía él. Y yo digo, más burro mi abuelo porque no sabía que el burro no era burro, ¿no? Pero muchos de nosotros quizás nos consideramos así, insignificantes, que el Señor no quiere usarnos. Yo no estoy preparado para esto, pero el Señor quiere desatarnos. Y les digo nuevamente, el Señor envió a sus discípulos. Por eso es que nunca rehuses a que un líder te ayude, a que el pastor, la pastora, porque estamos para eso. Porque alguna vez alguien también nos ayudó a nosotros a desatarnos de alguna condición. Quizás lo que te tiene atado son los vicios. Quizás lo que te tiene atado es el pecado. Llámese como se llame, eso te tiene atado y no te permite avanzar, no permite que Dios te use. Porque el pecado nos ata, nos esclaviza, nos tiene dando vueltas allí en el lugar. Entonces, mi querido hermano o hermana, que en esta mañana podamos ser desatados por el Señor. Y a veces ese ser desatados puede ser instantáneo, milagrosamente, pero otras veces lleva un proceso y que requiere también de personas de Dios que quieren ayudarte, ayudarnos a salir de una condición, digo de vuelta, una condición pecaminosa, una condición que no nos permite avanzar. Que no te permite avanzar como hombre, como mujer, como joven. Hoy la sociedad se encuentra atada a diferentes cosas y yo sé que solo Dios puede
desatarnos. Y otra cosa, y con esto termino, fíjese allí, lo que también me llamó la atención es que el Señor dice, encontrarás un asna y un pollino. O sea, estaba hablando de mamá y su hijo, podríamos decir una familia. Y el Señor requería solamente de uno para montarse, ¿no? Requería solo de uno, porque no creo que el Señor diga, traigan a los dos, y se sentaba así en los dos, y para que vean que Él es súper grosso, no, soy así de polenta, me siento en los dos, no. A mí me llamó la atención esto, que por qué digo el Señor hace desatar a los dos si Él necesitaba uno. Podría haber dejado ahí al pollino que siga pastando y traer a su mamá. Y el Señor me da un poco de entendimiento, porque cuando Él hace una obra, la hace completa, y el Señor no solo quería desatar a la madre, sino también al hijo, ¿no? Así que esto me habla de que la obra de Dios abarca, y que Él no solo quiere hacer la obra en ti, sino también en tu familia, sino también en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres. ¿Cuántos dicen amén? Si crees en esta palabra, dale un aplauso al Señor y dile, Señor, yo creo que tú quieres usarme no solo a mí, sino también a mi familia. Así que, mis queridos hermanos, con esto realmente quiero terminar y que podamos orar al Señor. Voy a pedir que me acompañen con la administración, porque realmente yo podía ver de que esta palabra que leía estaba un poco reflejada en mi familia, porque la primera asna ya fue mi mamá, con el perdón de mi mamá. La primera persona que el Señor desató en la familia fue mi mamá. Yo siempre cuento que cuando mi mamá ya conoció al Señor, yo tenía 10 años. Y yo tengo buena memoria, gracias a Dios. Me recuerdo por ahí cosas desde los 4 años. El otro día no me acuerdo que hablaba con mi hermano Ezequiel y me decía, ¿en serio te acordás? ¿Qué bueno te acordás? Y yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá conoció al Señor, esos primeros días, primeros domingos que ella iba a la iglesia. Yo siempre cuento que, bueno, ella me llevaba a mí. Como que yo siempre fui el que la acompañaba a mi mamá a todos lados, entonces literalmente, no sé si alguno escuchó alguna vez esto es un chiste, ¿no? Pero si alguna vez escucharon al oficial Gordillo, él cuenta que él veía las telenovelas con su mamá. Bueno, yo era lo mismo. Yo también veía el Canal de las Estrellas, ¿no? Hacía todo con mi mamá. Y recuerdo cuando ella comenzó a ir a la iglesia, bueno, me llevaba también. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo es que, bueno, en casa siempre cuento, teníamos diferentes santos, diferentes imágenes. Teníamos un Buda, siempre cuento, un gordito lleno de monedas, cuando en aquel tiempo las monedas valían. Teníamos un elefante o 2 elefantes que tenían unos billetes allí en la trompa. Teníamos un San Jorge, ese era mi preferido. Teníamos varios santos en la casa a los cuales creo que mi mamá en algún momento le prendía velas o le pedía cosas. De hecho, hasta los miércoles, también todos los miércoles mi mamá trabajaba en una iglesia aquí en la ciudad, allí por calle España, quiero decir Plaza España, en una iglesia, y mi mamá cada miércoles iba a San Cayetano a trabajar. Y me llevaba, yo recuerdo que era pequeño y jugaba allí entre unos lugares donde habían muchas velas. Y el otro día pasaba por allí y le contaba a mis hijitos que cuando yo era pequeño íbamos a trabajar ahí con la mamá y que yo jugaba ahí donde habían muchas velas. Entonces Emiliano me decía, ¿y por qué la gente le prende vela al Jesús falso? Decía así, ¿no? Me decía, el Jesús falso, dice. El Jesús falso, no sé dónde habrá sacado eso, pero nunca estuvo más correcto. Dice, ¿y por qué la gente le prende vela al Jesús falso, papá? Y bueno, porque la gente no conoce. ¿Y vos por qué le prendían vela? No, nosotros no le prendíamos vela. Bueno, en realidad la abuela, ella era la pecadora. Nosotros íbamos a trabajar y bueno, recordaba esto y decía realmente cómo el Señor nos ha desatado de una vida donde no conocíamos nada. Cuando uno se encuentra atado, uno conoce lo que está allí nada más. Pero cuando el Señor te desata, Él te lleva a conocer cosas que nunca antes pensabas que ibas a conocer, y sobre todo te lleva a conocer la verdad de su palabra.
aquella verdad que te hace libre. No significa que cuando el Señor viene a tu vida ya eres perfecto, eres santo, pero sí el Señor te lleva por caminos donde atado no vas a poder llegar. Así que yo siempre recuerdo esto, que cuando mi mamá comenzó a ir a la iglesia, estábamos llenos de santos. Y recuerdo patente una noche que ella llegó de la iglesia y en una caja comenzó a guardar todos los santos, lo comenzó a meter en una caja para tirarlos. Y donde ella dijo: a partir de hoy me desato de la esclavitud de la idolatría. Y a partir de ahí el Señor comenzó a hacer la obra y comenzamos a depender de Él y a tener fe en que Él era el que iba a proveer, en que Él era el que iba a bendecir el hogar. Y claro, por eso le decía, mi mamá fue la primera asna que se encontraba atada, y allí también estábamos atados sus hijos, su esposo, por supuesto. Estábamos atados a la vieja vida, estábamos atados al pecado que quizás nosotros no habíamos cometido. Quizás los hijos sufríamos los pecados de nuestros padres, pero un día llegó Cristo y dijo: desátenme a Adriana y desátenme a su familia, porque los necesito. Y lo mismo el Señor quiere hacer con tu vida. El Señor te va a mandar a desatar si aún te encuentras atado a algo, y va a decir el Señor: desátenme a aquel, a aquella, y tráiganmelo, pero no me lo traigan solo, tráiganme a su familia también. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen que el Señor realmente quiere usarte a ti, quiere usar a tu familia? Amén. Tienes que creer que tú vas a conocer la verdad y que tú y tu familia serán salvos. Así que yo quiero animarte que te pongas de pie en esta mañana. Si tú realmente crees en esta palabra, que no es mía, que el Señor quiere desatarnos, Él quiere usarnos, iglesia. No me voy a cansar de decir que el Señor quiere usarnos a todos, no solamente a la pastora, a los líderes. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios y somos necesarios también. Les digo de vuelta, el Señor podría haber entrado caminando, el Señor podría haber entrado en un caballo, hasta el Señor, si quería, entraba en un Ferrari. Porque recuerde que Elías se fue al cielo en un carro de fuego. El Señor podría haber entrado en lo que Él quería. El Señor podría haber entrado así, bailando con ángeles, ¿no? Pero Él entró en un burrito, en algo que nadie se iba a imaginar y en algo que se encontraba atado. Así que, mi querido hermano y hermana, el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros, que este sea el tiempo en que cada uno de nosotros nos sintamos importantes para Dios y que podamos servir y colaborar en esta iglesia, porque realmente solo no podemos. En esta iglesia o en este ministerio, la única persona que se encuentra sirviendo a Dios a tiempo completo es la pastora. Entonces imagínense si nosotros, bueno, antes era el pastor y la pastora, pero ahora quedó la pastora, que ella es la única persona que se encuentra 24/7 disponible para Dios, ¿no? Y nosotros los hijos estamos disponibles para Dios, pero a veces nuestro trabajo, nuestros hijos, la familia no nos permite estar físicamente 24/7. Así que solos no podemos, necesitamos de cada uno de ustedes, y Dios les necesita. Dios, en su misericordia, siendo Dios, nos incluye en sus planes divinos. Dios, siendo Dios, necesita muchas veces la intervención humana. Así que, mis queridos hermanos, permitamos que el Señor nos desate, que nos desate de pensamientos de esclavitud, pensamientos de negatividad, pensamientos de derrota, pensamientos. Quizás vienes a la iglesia, pero adentro tus pensamientos son siempre criticar, todo ves mal, todo está mal. Bueno, si el Señor te muestra que todo está mal, cámbialo. Esta es una iglesia en donde nosotros no nos creemos más que nadie y en donde todos tienen parte, porque así es el reino de Dios. Así que no crea que es solamente la responsabilidad de la pastora llevar adelante este ministerio, predicar la palabra. Los hijos es de todos nosotros. Ustedes son tan importantes como cualquiera de nosotros.
Así que este sea el tiempo donde la iglesia realmente sea desatada de ese pensamiento de creer que solo pueden servir a Dios los pastores, los hijos, aquellos que tienen grandes estudios. No, todos somos útiles para el Señor. Todos, todos, todos. Así que en esta mañana identifícate como un simple burrito, como un asna o como un pollino, como tú quieras, pero el Señor te necesita. Él quiere subirse, Él quiere montarse en ti, Él quiere domarte, ¿no? Dice que este burrito nadie lo había domado, el Señor se subió. ¿Y cómo se sentiría ese burrito con Jesús arriba, no? Él se sentiría que era la estrella, ¿no? Pero bueno, él no sabía que la estrella iba arriba. Así que mi querido hermano y hermana, el Señor quiere moldearte, Él quiere moldear tu vida. Déjalo, déjalo. Vamos a orar. Dice la palabra en otro pasaje que nunca nadie había montado ese burrito. Debía ser un animal que nadie lo haya montado. Quizás nadie hasta el día de hoy te ha logrado domar, ¿no? Te ha logrado cambiar. Permítele al Señor que Él te cambie. Permítele al Señor que Él te moldee, que Él te haga conforme a su imagen y semejanza. Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pero antes le decimos así: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Decimos: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Díselo a él, yo vivo solo para ti. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Díselo a él, te doy corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Díselo a él, yo vivo en cada, mientras haya aliento en mí. Dios, haz la última vez. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Díselo a él, rindo mi ser. Rindo mi ser, mi corazón.
Sí, Señor, hoy te rendimos todo lo que somos. Te rendimos, Señor, nuestra vida, nuestra voluntad. Solo tú sabes y conoces, Señor, a qué nos encontramos atados. ¿Qué cosa o qué persona o qué experiencia o qué pecado, Señor, no nos deja avanzar? Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos desates. Que en esta mañana desates, Señor, no solo nuestra vida, sino también la de los que nos rodean, de nuestra familia. Desátanos de la amargura, desátanos del pecado, desátanos del pasado. Aún desátanos de esa herencia de pecado de nuestros padres, nuestros abuelos. Desátanos de la enfermedad, Señor, que nos tiene atados y esclavizados, atemorizados. Desátanos de la duda, Señor. Desátanos del temor. En esta mañana, amado Dios, te pido que tú nos desates o que tú mandes a desatarnos, Señor, tu Espíritu Santo. Seamos desatados de todo pensamiento de mentira, todo pensamiento que el diablo puso en nuestra mente, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de fracaso. En el nombre de Jesús, desátanos, Señor, de la mala vida, desátanos del pecado, desátanos de esos hábitos ocultos que destruyen nuestra familia. Oh, dile al Señor: Señor, desátame, aquí estoy. Desátame, Señor, quítame la soga. Desátame porque quiero servirte, quiero avanzar. Díselo al Señor. Si tú has entendido esta palabra, díselo tú a Él. Porque la diferencia entre el burro y tú es que tú puedes pedirle al Señor que Él te use, que Él te desate, que Él desate a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Así como el Señor nos desató un día, el Señor un día nos desató a nuestra familia, nos sacó de la vida más miserable. Y no solo desató a mi madre, desató a mi padre, nos desató a nosotros los hijos. Y hoy mis hijos ya han nacido en libertad. Porque así hace el Señor. Así que clama al Señor en esta mañana. Dile: oh Señor, desátame, desátame para tus propósitos, desátame para tus planes. Yo quiero cumplir tu voluntad, Señor. Oh, no soy nada, Señor, pero te necesito. Sé que puedes usarme y sé que quieres. Oh Señor, hosana, hosana el que viene, hosana el que viene en el nombre del Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha venido para desatarnos del infierno y que podamos entrar al cielo. Oh Jesús, desátanos, Señor. Desata, Señor, toda vida de pecado, todo aquello que no permite avanzar. En el nombre de Jesús, en esta mañana tú tienes poder, Jesús, tú tienes poder para desatar. Sean desatados de toda idolatría, sean desatados de todo temor, sean desatados de todo pecado, de toda enfermedad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, en tu nombre, yo oro para que mis hermanos sean desatados de todo lo que los tiene, Señor, atados a la mala vida, al pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oro. Y por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo, yo sé que ellos en esta mañana van a ser desatados y que tú comienzas la obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias Jesús. Gracias. Dile gracias, Señor. Si a ti el Señor ya te ha desatado, entonces tú eres el que más tiene que dar gracias, agradecer, porque vives una vida de libertad. Dile gracias, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. ¿Dónde estaría, Señor? ¿Dónde estaría si no te hubiese conocido? Gracias, Señor, gracias por haberme desatado. Oh, bendito Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza.
Te alabo y te bendigo, Señor. Te bendigo, Jesús. Eres digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Porque solo tú me pudiste domar, solo tú pudiste montar mi vida, solo tú pudiste moldearme, Señor. Y solo tú lo haces, solo tú me moldeas, Señor. Oh, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Se cae todo yugo se rompe, todo peso, toda carga que no te pertenece, se cae, se va de tu espalda ahora. Gracias, Señor. Mírenme aquí un momento. El burro es un animal de carga. Y este burro tuvo la carga más hermosa que puede tener un burro o una persona, que es llevar a Jesús en sus hombros, en sus lomos, ¿no? Por eso Jesús también decía, recuerden, tomad mi yugo, tomad mi carga, que es ligera y liviana. Ya no nos carguemos con nuestras cosas, ya no nos carguemos con las cosas de este mundo. Tomemos la carga del Señor. Nos carguemos con las cosas de Dios, porque aunque llevemos peso, nos vamos a sentir livianos, porque arriba nuestro, encima nuestro, va el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso de gloria y de honra a Jesús? Oh, dele un aplauso más fuerte, pero que parezca que es un domingo de ramos, un domingo de alabanza, un domingo de adoración. Apláudele más fuerte. Amén. A ver, haga así, muévase a ver cuántos realmente se sienten livianos, porque el Señor trae refrigerio no solo al alma, sino también al cuerpo. Amén. Aún si algún hermano o hermana aquí se encontraba con alguna enfermedad, yo quiero pedirle que en la semana se hagan nuevamente los estudios, porque el Señor también nos desata de la enfermedad. Y si el Señor le ha sanado, luego venga y cuente el testimonio, cómo el Señor lo ha desatado. Amén. Tomen su asiento unos minutos más.